Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí a Jugando con Formas, otro video más que estaba viendo que ya llevamos 22. Este sería el 23. No puedo creer. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Estoy impactada de verdad de cómo se van dando las cosas y van fluyendo rapidísimo. Y bueno, pues estamos aquí en Restaurando al Ser, que es este espacio físico etérico en donde te acompañamos para pasar de la parte oscura de las creencias de la mente o de las formas que no ayudan hacia el amor incondicional de tu corazón, con herramientas y técnicas para llevarte a un estado de armonía, cuerpo, mente, espíritu, alma y todo. Em, y bueno, hoy queremos platicar acerca de algunos temas muy interesantes. Y el primero de ellos es acerca de lo que se llaman estrategias, em, pues manipuladoras, ¿no? Se oye fuerte, pero la verdad es que todos manipulamos, ¿no? Todos, en alguna manera en nuestras vidas, manipulamos a otros sin darnos cuenta, claro, sin ninguna intención eh, mala, ni mucho menos, pero llegamos a manipular. Y entonces este hombre, Noam Chomsky, científico y filósofo, se ha dedicado a ver estas estrategias de manipulación, pero las que sí son a propósito, ¿no? Dentro de estos medios de comunicación masivos. Y bueno, justo ayer daba una clase, estoy dando un curso que se llama Camino de Iniciación para iniciar la era dorada, y platicábamos acerca de yo me acuerdo, no sé, Eduardo, si a ti te tocó, pero cuando yo era chica, se hablaba muchísimo de que estaba prohibido, pero así, prohibidísimo, usar em, técnicas subliminales en los comerciales de la tele, ¿no? Prohibidísimo. Y entonces decías, no, sí, claro, qué bueno que lo están prohibiendo, porque es terrible. Nadie había oído antes nunca de eso, pero de repente lo hablan, claro, porque estos seres oscurillos tienen la obligación de hablar sobre lo que están haciendo, sobre lo Ujú, que van a hacer, ¿no? ujú. Entonces ya lo sacaron a la luz, ¿no? Lo super prohibieron, pero pues no te explican cómo lo hacen, y entonces lo hacen, ¿no? Que Sí, es entrar a otro nivel. Te están dando una información directa, pero a otro nivel están entrando, metiendo otro tipo de información. Entonces, bueno, me acordé por esto. Y entonces este hombre dice 10 estrategias de manipulación mediática, ¿no? Que se han estado utilizando muchísimo desde siempre, pero en estos últimos años ha sido como mucho más intensivo. estás leyendo el tercer libro, ¿no? El tercero, Ok, así es, sí. ahí está perfectamente explicado. Página 23 del libro 3 de Jugando con Formas de Eduardo. Y bueno, no sé, ¿quieres que las lea o tú las explicas? No, espera, voy a ver si me acuerdo de todas. Bueno, tú me vas acordando, me vas diciendo una por una, pero sí, está súper claro y has dicho un punto muy importante, que es, ellos nos tienen que decir sus planes y bueno, es muy interesante que eso lo usan como una manera de decir, nosotros les avisamos y ellos los apoyaron. Lo que pasa es de que hay como, vamos a llamarle, hay gente que le llama, gente espiritual que le llama la Federación Galáctica y otras cosas, que es como un tipo de policía o es como un grupo de seres galácticos, seres espirituales que, que se juntan de vez en cuando y hacen planes para ver cómo organizarse. Hay varios, hay como niveles, como nivel local en esta parte de la galaxia, y pues yo otros y bueno.
Los humanos no somos parte de eso, pero en algún momento lo vamos a hacer. ujú, Y, pero hay otros seres que están aquí, que viven aquí en la Tierra, a pesar de que no les tiene. Lo que pasa es que está la Federación Galáctica, o vamos a llamarla Policía Espacial, como quieran llamarle. El nombre realmente no es importante, a ellos no les importa. Esta Policía Galáctica lo que hace es que tienen sus reglas. No todos las ujú, siguen. Y también quiero aprovechar el momento para decir algo que no le he dicho, lo tengo preparado para si algún día escribo un cuarto libro. Se tiene esta creencia de que la, la Federación Galáctica o esta policía, como está conformada por varios seres, que es todo divino, todo súper hermoso, y no todo es así. Como hay muchos seres, muchas mezclas, muchas culturas diferentes, formas de pensar, y hay seres que son muy emocionales, seres que no son tan emocionales, y esto hace que también haya muchas diferencias y por lo tanto también haya como un cierto tipo de choques de ideas dentro de los... Es como algo así como las Naciones Unidas, pero ujú, no tan negativo de, de estos seres. Y como hay seres que viven aquí en la Tierra, una de las reglas que tienen es no tienen permitido o tienen que hacer todo lo posible para que no haya interacción con los humanos. Es por eso que no saben mucho de ellos. Pero ujú, aún así, algunos de ellos están en contacto con líderes. Entonces, hay, bueno, he escuchado chismes galácticos que han dicho que que a veces no están seguros si hay un poquito de manipulación de algunos seres, no de todos, no hablo de que esta policía galáctica es mala, lo que quiero decir es que hay unos otros seres, uno de muchos seres que tal vez están haciendo cosas ilegales, porque son ilegales. Y Y una de esas reglas que tienen es, si vas a hacer algo con una civilización, en este caso la civilización humana, tienes que decírselo y lo tienen que aprobar. Y todo lo que hacen no lo dicen y la mayoría de los humanos lo prueban sin saberlo. ¿Cómo lo ujú, hacen? A través de manipulación. Por ejemplo, bueno, mm, vamos a hablar de algo más reciente o incluso puedo hacer predicciones. Eh, en el primer libro, que lo escribí en el 2019, hablé de que iban a venir cambios y que uno de esos cambios era probablemente una, algo, bueno, lo que pasó en el 2020, pues lo escribí en el 2019 sin saberlo, porque a mí me lo ujú, dijeron. Entonces, ellos ya lo habían dicho, porque ellos lo planificaron, es decir, ellos hicieron una simulación un año antes de que pasara todo esto del 2020, hicieron una simulación ujú, donde, donde estaban simulando que algo pasaba. Ya ujú, saben que, o sea, lo que pasó en 2020 lo simularon un año antes. Entonces, esa es una manera de decírnoslo. Entonces, al decir la información y la gente aceptarlo, creérselo, es una manera de aceptarlo. Por lo tanto, se le está dando permiso. O, por ejemplo, ok, aquí voy a tener que tener cuidado con las palabras, pero, por ejemplo, em, cuando hablamos de guerra, normalmente se toma un lado por los medios de comunicación. Y mucha gente que cree en los medios de comunicación toman un lado en la guerra. Es decir, tenemos país A contra país B. ujú, El- Te van a mostrar información solo para que te crees una idea de que el pobrecito país A es la víctima aquí, por eso hay que apoyarlo. Entonces, mientras nos vayamos con un lado o con el otro, va a haber guerra. Es como un apoyo a la guerra. Entonces, em, es una manera de meternos esta mentalidad de que hay que apoyar este lado. Y no quiero decir nombres, pero ya se imaginarán de qué estoy hablando. Y siempre van a decir apoyar un lado. Para ellos es un negocio que haya guerra de muchos tipos. Ya en el tercer libro está escrito todo con detalles, pero mientras tomemos un lado de la guerra A o B, pues va a haber guerra. Y la idea es siempre buscar la parte pacífica, la parte... Por eso cuando estuvimos hablando de la guerra, Ivonne y yo, lo primero que dijimos es, no estamos tomando ningún lado. Y ¿de qué estaba hablando? De... Ya me fui por otro lado. ujú. Am, De ah, esta manipulación y sí, de lo que está entonces, pasando, ¿no? hoy Mm, está,
Bueno, a mí lo que me dijeron es que el fin de semana pasado, hoy es 17 de enero del 2024, el fin de semana Ujú. pasado, varios líderes fueron a la Antártida, porque la Antártida es como la embajada o el lugar donde se juntan varios seres con algunos líderes, pero no hablo de los Ajá. líderes del presidente de este país, de aquello, esos son como los títeres, hay como otros niveles más arriba. Que ni Sí. conocemos. A veces los invitan así como por lástima, como que pues ven, pero hablo de otros niveles. Pero incluso también algunos presidentes creo que estuvieron ahí. Se juntaron en la Antártida. Esto también pasó en el 2019. Entonces van como más que nada a recibir órdenes. Entonces, el fin de semana pasado, este fin de semana que acaba de pasar, Ujú. estuvieron algunos líderes en la Antártida que se juntaron pues prácticamente a recibir órdenes. Y esta semana, hoy incluso 17 de enero del 2024, esos líderes que ya recibieron órdenes y otros están en Suiza, se juntan en Suiza en una ciudad que tal vez ni siquiera puedo decir porque YouTube nos va a Ujú. decir Ujú. algo. Bueno, se juntaron en una ciudad en Suiza y que está totalmente militarizada y van todos los medios y es muy obvio lo que están haciendo. Pero aún así para muchas personas no, porque tienen esta idea de que son gente que están haciendo el bienestar por, por el mundo. Pero imagínense, por ejemplo, en un país, vamos a poner México, hay votaciones, tú vas a votar y basado en las votaciones se elige a un presidente, a un gobernador, presidente municipal. Entonces al menos hay una votación, suponiendo que los votos se cuentan bien, ¿no? Ujú. Entonces, imagínense que estas personas, como, no sé si puedo decir los nombres, pero organización Ujú. global de, ya Ujú. saben qué, estas Sí, sí. organizaciones globales, así de la nada llegaron un día y dijeron, pues nadie votó por mí, no he sido electo, nadie me dijo nada, pero yo estoy aquí y todos los países van a seguir mis órdenes. Ujú. Entonces, eso es más que obvio que están siguiendo órdenes de otras personas. Entonces, Ujú. la idea de que los países son soberanos, son independientes, pues se escucha muy bonito, pero en realidad no lo son completamente. Hay una, y los que se niegan a seguir órdenes, pues les hacen como encargos o, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les embarques o le están poniendo como trabas para Ujú. em, sanciones, les llaman? Sanciones, Una palabra bloqueos. más Ajá. elegante para decir como blackmail, como si no haces lo que te digo, Chantajes. es un chantaje exacto. Ujú. Entonces, lo que está pasando en Suiza esta semana es que se están juntando y uno de los planes que tienen es una de las, de los temas de los que van a tocar es, eh, bueno, es como reconstruir la confianza. Ujú. Y lo que quieren hacer es, bueno, tal vez con eso están diciendo que el público, que saben que el público no les está creyendo, entonces como que quieren recuperar esa confianza del público. Ahora, lo que mencionaron los seres de dimensiones superiores es que es probable, y esto sería como una predicción, es probable que este año, no en marzo, no en febrero, probablemente no sé cuándo, yo solo sé que no es al principio, varios países, bueno, líderes van a tener la gran idea, o les dijeron, de empezar a poner reglas o leyes que penalicen a las personas que están hablando de mal información o de información incorrecta, o ya tiene una otra palabra que es para definir algo similar. Hate speech, ¿cómo se dice? Em, Pues, lenguaje de odio, lenguaje de ¿no? odio, ¿no? Entonces se van a enfocar en esto. Entonces, ¿qué significa el lenguaje de odio? No está definido, entonces ellos van a definir, es prácticamente cualquier cosa que no les guste. Es como decir, hay una persona que está hablando de, cualquier persona que hable en contra de sus planes, es como decir, estás, por ejemplo, si hablas mal de un país o lo criticas, vas a decir, estás en contra, creando odio para este país, por lo tanto no lo puedes criticar. Es una manera
una manera indirecta de cómo callar ciertas voces que están en desacuerdo con ciertas personas, con ellos prácticamente. Solo que le cambian las palabras, te lo ponen muy bonito y pues las personas que les creen, pues se lo creen. Entonces nos están diciendo qué están haciendo, qué van a hacer y hasta a mucha gente les da el apoyo. Entonces creo que este año lo que van a hacer es varios países, no sé cuáles países, pero varios países van a empezar con promover ideas de que promover cambios en las leyes para que se promueva el ¿cómo se llama? El discurso de odio Ujú, y para prohibirlo. Pero se van a enfocar más que nada. Y esto tiene que ver con lo que escribe una persona en Internet, o sea, prácticamente si pones algo en Internet en contra de una persona, van a decir, estás promoviendo el odio, 3 años de cárcel o algo así, o 10,000 pesos de multa, y se van a ir fuerte. Entonces creo que esto van a empezar a tratar de implementar este año. mm, Se van a enfocar en eso. Para los que no han leído un tercer libro, léanlo, hay muchas predicciones, ahí está escrito muchas estrategias de cómo convencen a la gente. Ahora, ya regresando a este tema de Noam Chomsky, que es este científico filósofo que Ivonne estaba hablando, que creó 10 estrategias de manipulación. Y esto lo escribió en los sesentas. O sea, esto no es ujú, algo nuevo, esto lo escribió en los sesentas. Entonces, ujú. desde hace mucho tiempo, estas estrategias de manipulación, y él escribió 10, e incluso escribió un libro que se llama así, 10 estrategias de manipulación mediática, o sea, de los medios de comunicación. Bueno, déjame nada más hacer un paréntesis, porque, a ver, yo estudié, bueno, yo trabajé en un instituto aquí en la Ciudad de México que se llama Instituto Nacional de Comunicación Humana, que son de los institutos de salud del país. Y entonces empecé a estar en contacto súper directo con las terapeutas de lenguaje y aprendizaje, porque ahí se daba la carrera, ¿no? De terapia en comunicación humana. Y ellas llevaban una materia que era neurología y que ahí les explicaban todo el trabajo de Noam Chomsky. O sea, no es un hombre que un día escribió las 10 estrategias de manipulación, sino que él tiene muchísimo trabajo hecho acerca del funcionamiento del cerebro en cuanto a las áreas cerebrales del lenguaje, ¿no? ¿Dónde están el área de Broca, el área de XY, no me acuerdo ahora de todas, ¿no? En donde está el lenguaje y, bueno, ellas veían por qué cuando, ante un accidente en donde te golpeas el cerebro puedes perder el lenguaje, ¿no? Que es algo que se llama afasia. Y entonces todo este trabajo que ha hecho o que hizo Noam Chomsky por muchos años se usaba para las terapias, ¿no? O sea, nada más para, como referencia de que es un hombre que fue un referente muy importante del trabajo del cerebro en nivel lingüístico y lo que eso significaba, ¿no? ¿Qué significaba que si tú hablas español, cómo se desarrolla tu cerebro, si hablas inglés, cómo se desarrolla, si hablas tal, o sea, muy profundo, pues, ¿no? Un cien- Y un científico real, ¿no? Estudioso del cerebro, de la lingüística, y entonces no termina, pero uno de sus últimos trabajos es estas estrategias de manipulación. sí, entonces, literalmente son 10 estrategias de manipulación. Y Ujú. la primera es Es la la estrategia distracción. de distracción. Sí, Ujú. entonces, ¿qué significa la distracción? Es distraer al público con tonterías, con cosas inútiles o simplemente prohibirles que hablen y que digan, por ejemplo, no sé si han fijado, pero yo desde niño siempre preguntaba por qué promocionan tantos artistas, cosas, chismes de artistas que a nadie les interesa y no te dan nada en la vida. O sea, eso es entretenimiento. Por eso ayer, en la semana pasada, estaba hablando del video de que no quiero que la información que digo se convierta en entretenimiento, porque lo que pasa con el entretenimiento es de que tu cerebro genera endorfinas, perdón, genera
ya se me fue la palabra, se activa, se queda con esta idea de que quiero más, entretenme, entretenme. Es por eso que nos gustan las películas. Entonces, una persona no estar consciente de su propio estado emocional, simplemente la dopamina le está haciendo, ya recordé, la dopamina le Ujú. altera el cerebro. Muchas veces cuando estamos emocionados, no es que estemos emocionados porque nos guste lo que estamos viendo, es simplemente que muchas cosas que vemos genera unos químicos que se llaman dopamina en el cuerpo y esto hace que nos alteremos y queramos más y más y más. Y esto lo pueden ver físicamente una persona que pues está como fuera de sí, no está en control de sí misma como, y hay personas que normalmente están en control, lo pueden ver, no sé, pueden verme a mí, Ivonne, que normalmente, a pesar de que estamos hablando de temas fuertes, estamos en control de nuestras emociones. Eh, pero bueno, eh, lo que quiero decir con la primera estrategia de Chomsky de la distracción es que te hablan de cosas que, no que son inútiles para el público. Un ejemplo son la vida de las celebridades, por ejemplo. ¿A quién le importa en qué les beneficia a la gente, lo que gane, lo que hagan en su casa ciertas personas o celebridades, como las llaman? Son chismes que simplemente entretienen a la gente. Es por eso que una vez, bueno, hemos hablado Ivonne y yo de que hay varios tipos de personas, los que les gusta hablar, los que mayormente hablan de otras personas, los que hablan de ideas y los que hablan pues de filosofía o de otros temas más que te hacen pensar. Ahora, cuando te dan entretenimiento de la vida de las celebridades, no te hace pensar, no piensas en nada, son chismes que nada más te activan dopamina y te mantienen allí, pero no te hacen pensar en nada, te dan información, chisme, chisme, entonces por eso lo, sí sería interesante vernos a nosotros mismos y de manera muy honesta y decirnos a nosotros mismos, la manera en que estoy observando cierta información, incluso esta información que compartimos aquí, como la estoy observando solamente por la idea de chisme, entonces si ese es el caso, entonces hay que poner atención al por qué estamos haciendo eso, no, que esto no sea entretenimiento, sea como algo de lo cual podamos aprender y aplicarlo más que nada. Si no intentamos aplicar, si no cambiamos nada, entonces no, la información no sirve mucho en realidad. La idea es estar consciente de ciertas información, de ciertas cosas, pero la información que se puede aplicar en nuestra vida, aplicarla, porque eso es el verdadero cambio. Y la idea aquí es, pues, hacer cambios, ¿no? Bueno, la estrategia de distracción, que es la técnica número uno de Chomsky, funciona mucho porque los distrae. Es decir, como me dicen mis guías, puedes entretenerte en una cosa. Pues, por ejemplo, una vez me dijeron esto, y me dio mucho sentido, no sé si a otra persona le dio sentido, me dijo, imagínate que tu realidad, lo que tienes frente a ti, o los pensamientos, cualquier cosa, es YouTube. Es- Puedes elegir los videos que quieras, pero hay tantos videos en YouTube que te tomaría muchísimas vidas para poder verlos todos, y cada vez están subiendo más. Entonces, tienes que ser muy selectivo en la información que quieras recibir. No vas a poder ver todos los videos, solamente elige conscientemente, de manera inteligente, cuáles quieres ver. Entonces, es lo mismo con esta realidad. ¿Qué cosas queremos observar? Porque no vamos a tener tiempo. Una vez que nos dan chismes, ya nuestro cuerpo va a estar tan lleno de cosas que ya no vamos a tener tiempo ni energía para ver cosas importantes. Yo sé que esto tal vez muchas personas lo van a tomar como de manera muy personal, pero pónganse a pensarlo porque es algo muy enriquecedor. Si estamos viendo muchas series en televisión o en internet, o estamos viendo películas en todo momento, hay que preguntarnos por qué lo estoy haciendo. ¿Es porque simplemente quiero estar entretenido? ¿Quiero ese entretenimiento? No estoy diciendo que ver una película o ver una serie es algo malo. El verlo y no estar consciente de que estamos fuera de control se vuelve una adicción. Una adicción al igual que otras, porque todas las adicciones están en el cerebro. Entonces, si nos volvemos adictos a algo, hay que poner atención si esto es algo que nos va a beneficiar o simplemente por el hecho de estar consciente de que estamos haciendo algo, cambia todo. Es decir, si tú ves 10 películas en un día, pero estás consciente del por qué lo estás haciendo, eso te cambia todo. Entonces, muchas veces se confunde la idea de lo que digo, no hacer ciertas cosas. Mucha gente lo toma como limitaciones, pero en realidad tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando estés consciente de eso. La conciencia
cambia la experiencia. Tú al estar consciente de lo que haces, puedes elegir, ya estás eligiendo conscientemente, por lo tanto, ya es una elección consciente que el cual, si tú estás consciente que te estás dañando a ti mismo y aún así continúas, entonces ya es algo, algo tuyo, ¿no? Ujú. Pero muchas veces nos dañamos porque no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Ujú. Em, bueno, esa es la estrategia número uno, que es la distracción. ¿Se entendió? Bien, distraer con tonterías normalmente, pero no únicamente, es con chismes. Pero no solo eso, los deportes. Los deportes, em, es muy diferente. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, me gusta jugar fútbol. Yo no veo fútbol. Eso se confunde mucho. No veo por qué. Si yo algún día quiero ver fútbol, lo puedo ver, simplemente estando consciente de que yo genero mis propias, yo estoy en control de mis emociones. Supongamos que yo no le voy a ningún equipo ni tengo esa idea en mi cabeza, pero supongamos que un día me meto en la cabeza de que yo le voy a ir a un equipo. ¿A cuál equipo? No sé, ¿cuál es el América? América. Bueno, le voy al América, que es un equipo de México. Y de repente digo, pues le voy al América, entonces si el América, veo los partidos de fútbol del América, entonces el América gana, entonces yo voy a estar feliz. Y el América pierde, pues voy a estar triste. Entonces mis emociones van a estar dependiendo de un equipo, el cual no tiene ninguna relación conmigo. La única relación que existe conmigo es una relación que yo he creado, que en realidad no existe. Es decir, yo ni siquiera conozco a nadie o no sé, pero esa es una ilusión que yo mismo me he creado para dar, codepender de una idea que yo le he asignado. Ahora, vámonos un poquito más fuerte. La idea de México. Supongamos que Ivonne y yo nacimos en México. Los dos somos mexicanos, entonces estamos jugando México contra Argentina. Entonces vamos a decir, vamos México. Y bueno, mientras tú estés consciente de eso, tú vas a estar en control de ti mismo y pues no hay nada, no te dañas con eso. Sin embargo, si tú te pones la idea de que yo soy México, entonces es muy probable que te tomes la idea de lo que le pase al equipo de fútbol como algo personal. Si México perdió, vas a decir, es que perdimos. Y pues en realidad nunca perdimos, simplemente la idea que tú te creaste de que esos 11 jugadores eh, son parte de ti, te creaste esa idea, porque en realidad esos jugadores pues se van a casa y ellos tienen, es un trabajo para ellos. Bueno, tal vez lo disfrutan y otras cosas, pero que estamos creando una dependencia de ellos cuando en realidad nosotros siempre tenemos el control. No quiero decir que ver fútbol es malo, simplemente estoy diciendo si no estás en control de tus emociones y dejas que otras cosas, como en este caso el fútbol o algún deporte o el casino o cualquier tipo de cosas te afecte, entonces ahí hay algún problema, ya no estás tú en control. Por lo tanto, ahí es una señal de que otras cosas te están dañando. Es como igual con política, es lo mismo. Hay una frase que dice, si quieres mantener a tus amigos, no hables de política, ni deportes, ni religión. Y esto es porque el fanatismo genera que tú idealices a un equipo, o una persona, una imagen, simplemente por fanatismo. Es decir, tú algún día dices, pues yo soy católico y cualquier otra religión, pues es falsa. Por lo tanto, odio a todos los que no son católicos. Entonces, te has metido una idea que tú mismo te has puesto para ti mismo. Pero bueno, creo que me está saliendo un poquito del tema. Eh, regresa, mi bon, que después me voy. Eh, No, es interesante. Lo que pasa es que sí te atrapa, ¿no? Si tú no tienes algo, bueno, se habla que hay dos posturas, puede ser ante la vida, reactivo o activo, ¿no? Si tú estás reaccionando, que es donde está la mayoría de la gente en el mundo, ¿no? Reaccionas y reaccionas y reaccionas ante los estímulos que los otros te dan, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Y a mí me pasa, a mí me ha pasado, tampoco es que deje de ser humana, ¿no? Entonces yo entro a YouTube con la clara intención de ver una cosa en particular, ¿no? Lo que yo necesito en ese momento ver o aprender, porque hay cosas increíblemente maravillosas en YouTube, ¿no? Entonces entro específicamente a buscar aquellos temas que me importan, ¿no?
Y además YouTube es muy lindo, muy, muy lindo porque te ordena las cosas y te permite hacer listas de cosas que a ti te interesan, ¿no? Pero invariablemente te mete estos pequeños videitos llamados Reels, ¿no? Que te llaman mucho la atención, muchísimo, ¿no? Y de repente te presentan al rey no sé qué, a la reina, a la princesa, al actor de moda, a la película, tal, ¿no? Y si tú osas, porque estás aburrido, porque tienes tiempo, picarle en uno de esos, ¿no? Te lo presenta y además son muy rápidos, ¿no? 1 minuto, 2 minutos, tres, y se sigue, y se sigue, y se sigue. Cuando menos te diste cuenta, ya estuviste 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, totalmente fuera de ti, ¿no? Fuera de ti y sin mayor, nada, ¿no? Pérdida de tiempo absoluta y total. Y ya te fuiste, ya perdiste la atención, ya no sabes qué estabas haciendo, ¿no? Entonces, sí, me parece un tema súper importante y de plantear, ¿no? Y que es distracción, tal cual. Sí, sí. Bueno, estamos Mm, con las 10 estrategias ajá, De Chomsky para la manipulación. Entonces, la ajá. estrategia número uno es la Distracción. distracción. Ahora sí, vámonos con la segunda, que La segunda, sería crear darnos, problemas, crear, crear problemas y después ofrecer soluciones. sí, esto en el 2020 fue un ejemplo perfecto. Crearon Mm, un problema y después es como algunas personas lo llaman problema, reacción, solución. Como crean un problema, la gente reacciona porque no está consciente de sus emociones. Como te dicen, es como te dicen, ah, que mira, país A atacó a país B. Y mira, aquí están las imágenes, mira, mira, país B está destrozado, destrozado. Entonces, si no estás consciente de tus emociones, vas a decir, ese país A es lo peor del mundo. Entonces, esto tal vez es un exagerado, pero muchísima gente cree así. Hay gente que, si tú le dices el presidente de tal país que está en Europa del Este, van a decir, ni siquiera es humano. Entonces, pero porque les han metido esa idea a través de imágenes que uno mismo se va generando. Em, y eso pasó con el problema que metieron en el 2020. Le dijeron, hey, está pasando esto, mira, hay muchas muertes, gente muriendo, esto, aquello. Si alguien se atrevía a decir, no, que tal vez no es así, dice, ¿cómo te atreves a decir eso? Hay gente muriendo. Entonces, eso es cuando nos vamos a las emociones em, sin estar conscientes de esas emociones, ahí ya no pensamos, no podemos pensar, no podemos discernir y decir, esto puede ser manipulación, esto no, y simplemente nos vamos con esa idea y generamos un problema, la idea de un problema, porque el problema ni siquiera tiene que ser real. Simplemente crearnos una idea de que hay un problema, por lo tanto, la gente reacciona y la misma gente pide una solución. Y y pues los mismos que crearon el problema dicen, ah, ¿qué creen? Aquí estamos, somos los héroes. De ujú, nada. Entonces, en teoría, a mí me gusta verlo así. Esta estrategia es crear un problema y ofrecen soluciones, que en el 2020 creo que está muy claro. Pero no solo pasó eso, pasa en todos lados. Entonces son estrategias políticas, estrategias económicas, de muchos tipos. Y bueno, en este ya no me voy a alargar tanto. Me corta, Simón, si me estoy saliendo de tema. Vámonos a la tercera, ¿no? ¿Cuál es la tercera? nada más también puntualizar que quede claro que los mismos que ofrecen, que crearon el problema son los mismos que ofrecen la solución, ¿no? O sea, hubo una intención de crear el problema para ofrecer la solución y quedar como los buenos, ¿no? Sí. Y la idea es de que cuando vemos las cosas que van pasando cada año, pensamos que las cosas van pasando de manera aleatoria, es decir, ah, mira, este año pasó esto, pero un año después pasó esto y después esto. Si entendemos cuál es la estrategia que tienen detrás de todo esto,
vamos a entender sus planes y vamos a darnos cuenta de que esas acciones, esas cosas que pasan no son aleatorias. Es decir, hasta puedes predecir. Porque, por ejemplo, supongamos que conoces a una persona y sabes que esa persona tiene planes específicos. Y tú dices, esa persona quiere hacer esto y realmente lo quiere hacer. Entonces, de repente, supongamos que una persona quiere robarse algo de la tienda y de repente un día en la tienda, pues las cámaras dejan de funcionar. Y luego el día siguiente hay gente que va entrando y empieza a tomar fotos dentro entonces tú dices, ah, mira qué raro, ay, mira qué raro también esto, y qué raro también esto. Pero si tú sabes que hay una persona que tiene un plan, tú todo ya vas a entender por qué estaban pasando las cosas. Lo mismo es con esta gente, con estas personas. Cuando ya conoces sus planes, vas a poder entender que todas estas cosas que están pasando no son aleatorias, están pasando porque están guiando poco a poco a, que la gente reaccione de cierta manera para que haga o pida una solución, que es la que originalmente querían. Bueno, creo que se entiende, la mayoría de la gente sabe de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, nos vamos a la tercera estrategia que La sería... tercera estrategia, la gradualidad, que se mm, va graduándose, ¿no? El proceso va siendo gradual. Primero te vale, ponen sí. un Eh, problema chico, luego le ponen más sí, fuerza y luego más fuerza y luego más fuerza, ¿no? hay una analogía sobre esto, sobre la rana en el agua caliente. No sé si Mm, los han escuchado. sí. Entonces, esta analogía creo que es perfecta para describir esta estrategia. Hay una analogía que dice que si tú pones agua a hervir y el agua está hirviendo y tú agarras una rana, y es muy famosa esta analogía, y tú pones a Mm, la rana en el agua hirviendo, la rana va a saltar porque se va a quemar. Ahora, si tú pones esa agua hirviendo, la misma agua hirviendo, pero a fuego lento, es decir, y pones la rana cuando el agua todavía está fría, y poco a poco la rana empieza a sentir que se va calentando, se va calentando, se va calentando, pero como no siente una diferencia tan rápida, la rana piensa que todo está bien, hasta que llega un punto en que el agua está tan caliente que la rana, pues, que no se muere, algo le pasa. Bueno, la analogía dice que muere. Yo no la ujú. mataría, pero la analogía dice eso. Em, entonces, esto lo que quiere decir es que nos dan una cosita después de otra, porque si nos dan todo de golpe, no lo va a aceptar. Es como lo que decíamos en el video pasado, Ivonne y yo, de que genera esta ¿cómo se llama? Condición psicológica que hace que el cerebro rechace cuando hay una contradicción de creencias muy fuertes, cuando algo te dicen algo que cambia tu manera de percibir las cosas de una manera drástica, tu cerebro genera la idea, una protección psicológica que dice, no, 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 es demasiado, no lo acepto. Entonces algo similar pasa con esto. Ellos lo saben, claro. Entonces lo hacen de manera poco a poco. Porque si de repente te dicen, hey, tienen que ponerse estas cosas en sus cuerpos, es como que, "Ey, ¿y esto por qué? Así, y así de la nada. Pero te dicen, hay un problema que está empezando en un país de Asia. Uh, ya se está poniendo fuerte. Ya está más fuerte. Ya se está poniendo a otros países. Ya llegó a tu país. Ya hay más gente, más casos. Nunca se dieron cuenta de que en las noticias solamente daban información negativa. ¿Cuántos hay muertos y cuántos hay infectados? Y de repente más y más y más y más y más. Entonces llega un momento donde dicen, bueno, esto ya está fuera de control, tenemos la solución. Entonces, todas estas 10 estrategias de manipulación están conectadas. Y en el 2020 se usaron todas. Y bueno, creo que se entiende la estrategia de, de la, Gradualidad, sí, de darle gradualidad. gradualidad a las cosas. Que primero te dan una cosita y luego otra y luego otra. O sea, te dan pedacitos. No te dan el pastel completo de golpe porque se rechazaría la idea inmediatamente. Ujú. Vamos a la cuarta La y nos cuarta, vamos. la estrategia de diferir. Vale, Diferir. sí. Esto es cuando te dicen, pues esto te va a doler, pero es necesario. Es prácticamente eso. Cuando te dicen, eh, esto tenemos que hacer. Es como algo lo que quieren implementar en los próximos años. Quieren decir, el planeta está sufriendo, por lo tanto, tenemos que hacer Ujú. cambios. Que nos va a afectar a todos, pero hay que hacerlo.
por el planeta. Es súper falso, pero esa es una estrategia de manipulación que no la dije yo, la dijo Chomsky en los 60. Ujú. Entonces, imagínate que en la primaria nos enseñaran estas 10 estrategias. El mundo sería otro, Otra cosa. porque entenderíamos. La idea es de que, a pesar de que es un científico respetable, muy respetable, que cambió la ideología de muchas cosas, habla de esto. A pesar de eso, hay gente que no ve la correlación entre los eventos que están pasando actualmente con eso. Como van a decir, eso solo pasa en Corea del Norte, eso no pasa aquí, ¿no? Pero aquí nunca pasaría, pero está pasando. Ujú. Pero solamente que por la misma psicología aplicada eh, y hasta cierto punto, em, ¿cómo se llama? Em, ya se me fue la palabra. Em, Cuando estás en fanatismo, porque tienen fanatismo de que ellos son los líderes, son los buenos, todo lo que hacen son buenos. Ujú. Y bueno, vámonos a la quinta, ¿no? Nos vamos un poco más rápido. La quinta es dirigirse al público como criaturas de poca edad, Sí. Em, ¿no? Tal vez esto suena ridículo para muchas personas, pero se han hecho estudios psicológicos para que demuestran que si les hablas al público en general de como si fueran niños y de una manera en que ellos entiendan, probablemente el público va a decir, yo sé que suena raro, pero es así pasa, que el público va a decir, ya entendí, está súper claro, claro que voy a seguir las órdenes. Esto se hizo, te explicaban cómo lavarte las manos, como si nadie supiera cómo lavarse las manos. Este es un ejemplo. Em, que ponerse, que cubrirse ciertas partes de tu cuerpo, que en realidad no ayudan mucho, pero lo hacían como una manera de decir, es fácil, mira, tú puedes hacerlo. Entonces tú lo haces y dices, ya estoy cooperando, estoy haciendo mi parte. Entonces te ponen cosas sencillitas que puedes hacer para que tú te sientas con esa idea de que también hay estudios psicológicos para esto, que te da empoderamiento, decir, yo estoy haciendo mi parte y por eso voy a asegurarme de que todos los demás hagan su parte también. Pero fue de una manera sencillita, porque si te ponen algo difícil, dicen, tienes que investigar qué pasó y ponte a hacer aquello y investiga bien, pues mucha gente dice, no, 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 suena complicado, no lo voy a hacer. Entonces, esto, esto psicológicamente afecta a mucha gente y lo usan como una estrategia de manipulación. Bueno, vamos más rápido, vamos a la La mm, sexta, sexta. utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Sí, es lo que le decía, que hablaban mucho de los casos infectados y de muertes. Ahí te están diciendo, mira, emocionalmente es afectándote, afectándote. No te dan razonamiento lógico y decir, pues Ujú. sí, murieron tantas personas, pero hay otras 99.9% que sobrevivieron, entonces no te están dando información lógica, atacan los sentimientos. Y si tú no estás consciente de tus sentimientos, pues ellos van a estar en control. Es así como un borreguito que te van llevando de un lado a otro. Dice, mira, pasó esto, tú reaccionas a eso, te llevaron donde querías. Pero ¿qué pasa si te dan cierta información? Pues, y te quedas observando y dices, bueno, ¿qué quieres hacer al darme esta información? Ya no te llevaron allí. Y eso para ellos ya no te pueden afectar, al menos no de esa manera. Entonces, por eso Ujú. digo, al estar consciente uno de sus propias emociones, de sus propios pensamientos, se vuelve invencible contra ellos. Ya no te pueden manipular tan fácilmente. Ujú. Bueno, se entiende esto, ¿no? Ujú. Luego, la siguiente, que pues es una estrategia que ha estado en el mundo todo el tiempo, ¿no? Mantener en ignorancia y mediocridad, ¿no? No nos enseñan acerca de cómo funcionan realmente las cosas, ¿no? Exacto. Es como en el 2020 se usó la idea de cúbrete esta parte de tu cuerpo y ya solucionaste el problema. Entonces, con eso te están diciendo es como no, 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 ni siquiera nunca dijeron de qué comer bien, que si realmente les importara la salud, te dirían, come bien. Es decir, come bien no solo en el 2020, come bien todos los días de tu vida. Y Respira profundo, hace ejercicios sí, respiratorios todos los días, ¿no? sí, entonces no les dan información útil.
a la gente para, les dan información sencillita, cosas que no van a, cosas mediocres, como dice la estrategia de manipulación, que no te dicen qué es bueno para ti y haz esto y no te dan como eh, no te convencen de decir, mira, hazlo, realmente te vale la pena. Sí, en algunas cosas sí, pero cuando quieren enfocarse en que la gente crea en ciertas cosas, ahí es cuando aplican esto, cuando te dan no te dan la información real de todo lo que está pasando, te dicen todo lo que quieren que sepas. No sé qué otro ejemplo usar, pero bueno, es que esto es en general así, te dan información sin darte Ujú, detalles y mucha gente no investiga. Y si alguien investiga, pues va a investigar solo lo que dicen los medios comunes que crean ujú, la ilusión. Por ejemplo, si ves un canal y luego ves otro, y luego ves otro, y ves otro, y ves otro, todos dicen, todos hablan de lo mismo, te va a crear la ilusión de que ya investigaste. Es decir, yo ya investigué y todos dicen lo mismo, pero eso no es todo. Hay otras cosas, pero tratan, esos mismos que viste, te están diciendo, no, 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 hay gente ridícula que dice otras cosas, escuchen a nosotros, nosotros somos los que sabemos. Entonces, ujú. te enfocas en todos esos personas que pues tienen mucha audiencia y te crean la ilusión de que estás escuchando opiniones diferentes cuando en realidad está organizada. Mm, vale, nos vamos a la siguiente. Sí, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Mm, vale, pues podemos usar em, el ejemplo de cubrirte eso, esa parte de tu boca, de tu cara. Decir, ya hiciste, al hacer esto, ya estás, estás haciendo tu Ay, parte, por lo tanto, am, estás ayudando a la humanidad. exacto. Entonces, eh, y también, por ejemplo, dijeron, en lugar de decirte, tienes que poner tu sistema inmunológico fuerte, tienes que comer esto, tienes que comer así, cambiar tus hábitos, cambiar ciertas cosas para que tengas un sistema inmunológico fuerte y que nada te cambie. En lugar de eso, pues no, te dijeron cosas de como no salgas, cosas sencillas que la gente puede hacer para que se sientan complacientes, que sientan que están haciendo su parte. Y bueno, todo esto es psicología. Pues bueno, esto viene de una persona experta en psicología que, que ha estudiado esto, que no simplemente que se le ocurrió o que dijo, ah, yo creo que funciona así. Y esto se estudió en los 60s, que, Ujú, que se ha pasado por muchísimos años y sigue pasando hoy. Que tal vez vamos a decir, no, eso no pasa aquí y no pasa ahora. Pero, pero esto los griegos hablaban de esto, los egipcios, bueno, los egipcios no, no tanto porque ellos no experimentaban mucho de esto, pero los griegos hablaban de esto, los romanos hablaban de esto, algunos, ¿no? Que después lo silenciaban, claro, pero los que querían hablar decían, no, no, está loco. Entonces esto no es algo nuevo, es algo que ha pasado por miles de años. ujú. Y bueno, ya vamos con la número 9. Sí, la 9, reforzar la autoculpabilidad. Ah, vale. Esto es, em, nunca vimos un gobierno decir, nos equivocamos, lo siento, una disculpa a todos, lo vamos a hacer mejor esta vez. Siempre es la culpa de ustedes porque les dijimos que no salieran y salieron. O miren, pues nunca, siempre te hacen que te culpes a ti mismo. Siempre hacen que tú mismo te digas a ti mismo, es que no se soluciona el problema porque es mi culpa, porque la culpa, y lo hicimos mal, lo hicimos mal. Entonces, al intentar desviar la culpabilidad al público en general, el, nos quitan esa idea de poder pensar que la culpabilidad es de los que están poniendo las normas. Entonces, eso suena sencillo, pero funciona. Es psicología aplicada. Y Ujú, pues bueno, podríamos hablar de muchos ejemplos, pero como les dije, en el 2020 aplicaron todos y eso fue lo que dijeron. No hay gente que no está siguiendo las reglas, por lo tanto, el problema sigue, es culpa de ustedes. Y eso podían decir siempre, ¿no? Ellos pueden decir el número que quieran, ¿cómo podemos saber nosotros? Bueno, en realidad eso ujú. hicieron. Ponían los números que les antojaba
Y bueno, yo sé que, bueno, yo conozco gente que falleció en hospitales, pero no fue de eso, fue de otra cosa. Ujú, Em, Hubo dinero para que esto se hiciera más real, pero se les pagó a hospitales. Entonces, eh, de hecho, ya lo admitieron, lo han admitido muchos países, que es una cosa es morir de algo y otra cosa es morir con algo detectado. Entonces hay una ujú, gran diferencia. Es como decirte, como decir, pues yo tengo tos y de repente mueres y dices, ah, es que murió de tos. Bueno, no murió de tos, murió con tos. Entonces ahí empezaron a contar todo como si fuera morir de, pero en realidad era morir con. Entonces por eso los números fueron inflados. Pero ujú, hay una noticia muy buena. Si ves las gráficas de la gripe, en los cambios de temporada de cada año, siempre hay 2017, 2018, siempre había muchos casos, muchos casos. En el 2020 no hubo ningún caso de gripe, ninguno. Entonces en el 2020 hubo algo bueno. La gripe desapareció. Entonces, y ya en el 2021-22 empezaron a regresar los casos de gripe, pero no, la Organización Mundial de, ya saben qué, dijo que no, que estaban tan ocupados contando lo, las muertes que no tenían tiempo para dar a conocer los resultados de la gripe. Pues por eso no hay mucha información pública de cuántas personas tuvieron gripe en el 2020. ujú. Y las pocas que hay dicen que fueron casi nada. Entonces, hubo algo bueno en el 2020. Claro que es sarcasmo, ¿no? Para los que no hayan entendido. Bueno, ya, vamos Ok. a la última, la número La 10. última, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Sí, bueno, muchas de estas personas que no hablo de los políticos, de los líderes, hablo de los que están detrás de ellos. No son personas que les gusta salir en periódicos, en revistas, en televisión. Son personas que prefieren quedarse en el anonimato porque no les gusta que la gente sepan de ellos, que hablen de ellos, que sepan sus planes. Ellos usan otras personas como imágenes, como los líderes. Los líderes son imágenes para el público. No quiero decir con esto que todos los líderes son malos, que todos los líderes son buenos, no, no se puede generalizar, hay muchas cosas pasando, no todo es blanco, no todo es gris, todo depende de muchas cosas, eh, pero sí usan a muchos de estos. um, entonces ellos se mantienen en anonimato y porque ellos conocen al público, conocen cómo reaccionan, conocen el cuerpo humano, la psicología, saben cómo reaccionan, pero el público no conoce a ellos, no saben qué hacen ellos. Entonces, la idea es que ellos conocen muy bien al público, pero el público no sabe que ni siquiera que existen estas personas, ¿no? Los temas de hoy están medio fuertes, ¿no? Em, vale, y bueno, y estas ya fueron las 10 estrategias de manipulación de Chomsky, que fueron Ujú. escritas en los 60, pero que han pasado por miles y miles de años. Y bueno, ¿hay algo más que quieras agregar sobre este tema? Simplemente que sirva de conciencia, ¿no? De hacer conciencia dónde estás tú parado con respecto a esto, ¿no? Porque hay una parte de los seres humanos que no nos gusta ser engañados, ¿no? Que no nos gusta que nos mientan, que no nos gusta que nos vean la cara y actuamos mucho con reticencia ante ciertas cosas, ¿no? Andamos supuestamente con antenitas paradas para que no nos vean la cara. No, yo creo, llevamos el coche al taller y decimos, no, yo creo que este me quiere ver la cara, me quiere cobrar de más, no sé qué. Bueno, esa misma actitud, ¿no? Tómala en serio, tómala también con estas situaciones, ¿no? No te creas todo lo que te están diciendo, ¿no? Cuestiónalo y además deja de ser ignorante, ¿no? O sea, estudia, infórmate, conócete a ti mismo, ¿no? Y conoce tu cuerpo, cómo funciona. Sé consciente, porque en la medida en la que seamos conscientes,
vamos a poder como humanidad eh, poner un alto a esas estrategias. Sí, y otra cosa es de que, bueno, como Ivonne y yo siempre decimos, no tenemos la absoluta verdad de nada. No nos creas tampoco a nosotros. No nos creas, haz tus propias conclusiones. Mm, Agarra esta información, toma lo que te ayude y lo demás a un lado, lo que no entiendas o lo que no sea real para ti, hazlo a un lado y toma solamente lo que te sirva. Igual con otras personas. Es como si cierta información te ayuda, dices, "Ah, pues tomo esto y lo demás no lo entiendo, no lo quiero, no me ayuda en este momento, entonces agarro solo esto. Y entonces de todo lo que estamos compartiendo, Ivonne y yo, toma solamente lo que puedas, que te pueda beneficiar y lo que no, hazlo a un lado. En ningún momento queremos decir, si no estás creyendo todo lo que estamos diciendo, eh, obsérvate a ti mismo porque tal vez estás como creando algo de fanatismo, ¿no? Entonces te cuida también eso que no llegar al fanatismo no es bueno. O sea, es raro porque Altela siempre me dijo esto. Y no solo Altela, muchos seres me decían, queremos comunicarnos con humanos, queremos comunicarnos con ellos, pero no podemos llamar la atención de ellos, al menos que hagamos algo sorprendente que les llame la atención, porque es lo que normalmente atrae a los humanos. Entonces, me dicen, no nos gusta el marketing, creemos que es una manera falsa de atraer a la gente porque tienes que convencerlos de algo, dice, pero es necesario porque si no, nunca llegaremos con nadie. Entonces era como, necesitamos usar el marketing para llegarle a la gente y decir, mira, ven, y ahora que ya nos estás escuchando, el marketing no es necesario. Era necesario solo para que llegaras aquí y ahora que estás aquí, date cuenta de cómo discernir de que todo depende de ti, de tus creencias, de tus emociones, de tus creencias generan desde donde salen tus pensamientos que generan tus emociones. Entonces, es interesante que te dicen que no les gusta el marketing, pero tienen que usarlo para... Es como atraer a la gente y decir, mira, tuve que usar esta herramienta para que vinieras de aquí, pero ya que estás aquí, olvídate de esto, ¿no? Entonces, y eso es una constante porque se necesita atraer más gente. Es como, es como Ivonne y yo hemos hablado de que no nos gusta, por ejemplo, la gente más popular que existe es gente que habla de entretenimiento. Es muy, los videos más famosos en YouTube, cualquier cosa más famoso es entretenimiento porque no hace que la gente no piense nada. Entonces, y videos como estos te hacen razonar, te hacen pensar. Entonces, hay mucha gente que no se acostumbra a pensar por sí mismo, entonces lo rechazan automáticamente. Dicen, ¿qué es esto? Quieren que trabaje, quieren que me ponga a pensar en cosas. Entonces, eso, bueno, se entiende del por qué. Entonces, Ivonne y yo sabemos cómo traer más gente, pero no estamos interesados porque no. Este show podría ser muy diferente, decir, como los famosos YouTubers, ¿no? ¿Cómo sería? El día de hoy vamos a estar hablando de este tema que vale mucho la pena y pongan atención todos ustedes, porque miren, hoy les tengo un tema que les va a sorprender bastante. Bueno, ya regresando yo, eh, Pero quédate hasta el final, sí, porque ahí daremos la información. sí, exacto. Entonces, conocemos las estrategias. De hecho, en el tercer libro están escritas todas las estrategias de cómo puede llamarse la atención. Incluso los videos se pone una imagen de cómo una imagen un poquito más exagerada de los temas que estamos hablando para que llame la atención. Si no ponemos eso, es como les decía, tenemos que usar un poquito de marketing para atraer a la gente y eh, y una vez que están aquí decir, hey, no necesitas esto, ¿no? Pero sí hay muchos, el clickbait, que es lo que te hacen que, por ejemplo, no sé si han visto muchos en las imágenes de los videos de YouTube que ponen como un circulito rojo, a veces una flechita, o ponen temas, títulos con preguntas para que te cuestionen algo y esa curiosidad hagan que le des el clic. Eso se llama clickbait, ¿cómo se llama? Como que estás pescando un pez Y el anzuelo. en el anzuelo. Es como que te están agarrando tu atención. Ujú, Como en el mercado, cuando hay, pásale joven, 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 ¿me escucha? Joven, joven, es algo ujú, similar. ujú. Y bueno, eh, este canal o estos videos podrían ser muy diferentes y bueno, y yo hablamos de, y
hablamos diferente, pero también estaría enfocado a un público diferente, que no lo que queremos y no somos así, no tenemos esa personalidad, por lo tanto decidimos divertirnos, hablar de lo que se nos antoje y, y aunque nadie nos vea, yo creo que seguiremos haciendo esto porque, bueno, la pasamos muy bien. Pero bueno, Ivonne, ya creo que tenemos tiempo suficiente. Sí. em, ayer escuché algo que me gustó, pues me movió y me gustó de por qué no escuchamos a los seres de luz, ¿no? Hay mucha gente, de hecho, a mí me han preguntado mucho, ¿no? Acerca de ti, ¿no? De cómo conectas con los seres de luz y como una parte como diciendo, ¿por qué él sí los escucha, ¿no? Y yo cómo le puedo hacer, ¿no? Y es como una constante pregunta en los últimos tiempos que ha surgido ya tanta asunto alrededor de la canalización, ¿no? De información y cosas así. Y es esta pregunta que yo misma me la hago a mí, ¿no? Porque yo sé que continuamente me están diciendo cosas y dictando cosas, pero aún así, ¿no? Me pregunto, ¿pero por qué no tengo contacto directo? ¿No? ¿Por qué no los veo aquí y cosas así, ¿no? Y ayer escuchaba esto que dije, ok, gracias. De una de las razones por las cuales no los escuchamos es que nosotros tenemos nuestra propia agenda, ¿no? Ujú. Y no queremos que ellos nos vengan a dictar una agenda diferente de la que yo ya tengo, ¿no? O sea, Sí, si es un mensaje que me confirma mi propia agenda, órale, gracias, ¿no? Pero si es algo contrario, es como, no, ¿no? Como puede ser tienes que alimentarte mejor, tienes que dejar de comer esto o aquello y tal. Mm, no, eso no es un mensaje, ¿no? No checa con la agenda que tenemos los seres humanos de no querer salir de nuestra zona cómoda, ¿no? De seguir en la misma historia, ¿no? De seguir de víctima o de seguir de caprichosa o lo que sea. Entonces, si me dicen algo diferente, es como, no. ¿Escuchas a los seres de luz? No, nunca. No sé qué me están diciendo, ¿no? sí. Y sí, ellos mismos dicen que, eh, porque mucha gente dice, sería genial, me ha dicho a mí mucha gente que sería genial escuchar que alguien te diga lo que tienes que hacer, pero no es así, no es tan fácil, porque a veces, o sea, yo no hago muchas cosas que me dicen. Por ejemplo, ayer me dijo uno de mis guías, ve y agarra una cosa que está en una casa y medio abandonada y ahí hay como unas bolsas de plástico. Tráelas y ponlas en medio de tu habitación. Y, ¿por qué voy a hacer eso? Bueno, a veces no entiendo, a veces lo entiendo muchos años después. em, y a veces me dicen cosas que simplemente se escuchan muy ridículas. Una vez yo estaba viajando en Colombia y yo iba bajando unas escaleras y en eso iba subiendo una señora y me dijeron, háblales con la señora y háblale de tus cosas. Y, ¿cómo voy a tener una señora así medio de la nada? Y no lo hice, me dio muchísima pena, pero hay veces que sí me piden que hable con ciertas personas y de repente sí me sorprendo de lo que pasa. Entonces, y ellos mismos dicen, ¿qué tal si yo te digo, vete a la izquierda, ahora vete a la derecha y vete allá? Dice, va a llegar un momento y nos va a decir, bueno, ya, déjame en paz, no, déjame vivir mi vida. Entonces, no es tan fácil. Y además, otra cosa, muchas cosas, por ejemplo, cuando yo estuve en entrenamiento con Acela, ella me decía cosas que pues no eran tan fáciles, era como, uno piensa que solo se trata de cosas físicas, pero hay cosas que no son físicas, por ejemplo, lo de la atención. En el segundo libro, para los que realmente quieren escuchar a sus guías o a otros seres, hay que practicar primero y todo tiene que ver con la atención. Porque lo que pasa es que el problema de por qué no escuchamos a estos seres es porque nuestra mente está entretenida, es como zzzz, y nos está escuchando, hey, hey, no, zzzz, pensando aquí, pensando allá, viendo aquí, entretenimiento, esto, y ellos siguen hablando y es como, ¿por qué no los escucho? Y yo, "Pues, porque sigo pensando, bájale a la velocidad y de repente vas a llegar, pero primero hay que entrenar y bajarle, entonces por eso digo,
Meditación es para muchísimas cosas, no solo para tranquilizar la mente, pero para poder escuchar, primero tenemos que callarnos, callar la mente. Pero estamos tan acostumbrados que toda nuestra vida nuestra mente ha estado hablando que tenemos que aprender a cómo callarla. Después de Ujú, eso, pero se necesita práctica. Esto es fácil decirlo y otra cosa que también me gusta mucho decir es que se confunde bastante, bastante, y es algo muy, muy común, es que al saber cierta información creemos automáticamente que lo hacemos. Por ejemplo, al saber que la meditación, o por ejemplo, al saber que esto que acabo de decir, al estar consciente, al saber que estamos en nuestros pensamientos todo el momento, están muy activos, al saber esta información pensamos que como estamos conscientes de eso, no tendemos a pensar que no, yo no pienso todo momento porque yo sé que pensar todo tiempo no es bueno. Entonces, cuando se nos da cierta información, automáticamente es como algo que muy comúnmente he escuchado es que decir que hay personas que sienten otras cosas y a veces no es así. Y hay que ser muy honestos con nosotros mismos, si no, no vamos a avanzar, no vamos a crecer. Entonces, algo que yo personalmente he notado es que muchas personas en realidad no sienten a otras personas, lo que sienten es a ellos mismos. Por ejemplo, cuando una persona entra en una habitación, a un lugar y dice, aquí hay una energía muy negativa, pero en realidad lo que pudo haber pasado que sí, en realidad esa persona es muy sensible y pudo haber sentido la energía en la habitación, pero lo que pasa mucho es que una persona entra a una habitación y ve una imagen o algo, o ve la habitación un poco sucia, se genera una imagen en su cabeza de que este lugar es sucio y tiene una asociación en sus pensamientos de que algo sucio significa algo malo, entonces lo relaciona con algo negativo y dice, este lugar tiene una energía muy negativa, cuando en realidad, si esa persona no se observó internamente en el momento que entró a la habitación, no podría discernir, no podría diferenciar lo que es algo que se está generando a sí mismo o algo que está viniendo externamente. Es por eso es muy importante estar consciente de sí mismo, saber qué pasa adentro y al estar consciente de uno mismo, por ejemplo, si yo estoy consciente de cómo me siento y entro a esa habitación y veo que está sucia y de repente veo que sentí un cierto ah, discomfort, ¿cómo se dice? malestar. Un malestar. Entonces yo estoy consciente de eso, entonces digo, no es que esté sintiendo la habitación, me estoy sintiendo a mí mismo. Por lo tanto, no puedo decir que esa habitación tiene cierta, o sea, ahí puedes ver la diferencia. Pero si de repente entras a una habitación y sabes que no estás sintiendo nada raro y de repente llega un sentimiento raro, dices, aquí hay un sentimiento raro porque no fui yo. Yo me estaba observando y no me pasó nada a mí. Vino de otra parte, probablemente de esta habitación. Entonces, es por eso que es muy importante ser muy sinceros con nosotros mismos y tendemos a confundir la idea de cómo, cómo estoy experimentando las cosas a cómo deberían estar pasando. Es como decir, em, tal vez a veces nos da pena decirnos a nosotros mismos de que algo lo hicimos mal, por así decirlo, y no debería ser así. Entonces esa creencia de que no debería ser así nos va a decir, no, como no debería ser así, no estoy haciendo eso. Pero si somos sinceros, muy honestos con nosotros mismos, nos va a dar la oportunidad de observarnos mejor, por lo tanto crecer más. Pero bueno, toda esta información se puede encontrar más a detalle en el segundo libro. Yvonne también tiene técnicas muy buenas. De hecho, estoy leyendo el libro de Yvonne. Yvonne escribió un libro, lo estoy leyendo. Y se me hace muy interesante que nuestras fuentes de información han sido totalmente diferentes, pero aún así llegamos a los mismos temas. Ella con su manera de explicar, ella lo explica a su manera, yo lo explico a mi manera, pero aún así estamos hablando de lo mismo, solo que expresado de maneras diferentes. Entonces, Ivonne tal vez no te va a decir las palabras que yo uso, ella te va a usar otras palabras, pero entendiendo el tema, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, ya tenemos más de una hora. Ivonne, ¿agregas Ya. algo? Nada, nada, bueno, solamente que nos den like. Guadalajara. Ah, sí, voy a estar en Guadalajara este fin de semana haciendo un taller de constelaciones familiares. Quedan, hasta donde sé, quedan dos lugares disponibles. Em, y bueno, si quieres más información, pues contáctame a las redes de Restaurando al Ser.
que hay en todos lados, ¿no? Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, eh, BitChute, que ayer me avisaron que es el tercer año que estoy ahí en BitChute. En fin, con que pongas Restaurante del Cero o con que pongas Ivonne Armand te vas a encontrar mi contacto. Guadalajara, vamos para allá. Me voy mañana temprano a acomodar todo para hacer un espectacular taller de constelaciones familiares. Eh, y bueno, pues tenemos muchas actividades también aquí en México, en Ciudad de México, en Maramat. El próximo sábado, no este, es el que sigue, va a haber un concierto de cuencos tibetanos, de cuencos de cuarzo, que va a estar muy padre. Son un par de horas, muy bonito, sábado en la mañana. Después les estaré mandando la información y bueno, tenemos ya a la venta este libro de ansiedad y depresión. Es un ebook que puedes adquirir, está muy económico. Lo escribimos entre Diana Medina, Eugenia McCarthy y yo, basados en las leyes biológicas y en las áreas en las que las tres somos especialistas, cada una de nosotras. Entonces, bueno, únete a nuestro equipo de Restaurando al Ser, el cual por supuesto incluye Jugando con Formas de Eduardo, así es que va creciendo el equipo y bueno, pues súbete al ritmo. Y sí, solo de manera rápida para que se entienda, esta idea de Restaurando el Ser es una idea que inició con Ivonne, pero esto de Restaurando el Ser incluye muchas cosas. Ella tiene Maramat, que es un lugar, un estudio en la Ciudad de México donde hay eventos, talleres y muchas cosas muy bonitas. Pero también tenemos los videos, están los libros. Entonces es más bien como una, em, ¿cómo podríamos llamarlo? Y corrígeme si no es lo correcto, pero es más bien como una organización donde todos nos ayudamos mutuamente. eh, y la idea no es de que ustedes me enseñan a mí y yo soy solo el estudiante. También es posible, o sea, por alguna manera decirlo así, pero también es como aprender juntos, ¿no? Es como Ivonne y yo, por ejemplo, hablamos muy poco, bueno, a excepción cuando estuve en la Ciudad de México y estuve en su casa, pero prácticamente lo que conocemos de nosotros dos es de lo que hemos hablado en los videos, casi el 95%, y a través de los videos nos hemos ido conociendo, Ivonne y yo, y al mismo tiempo los que nos han visto, los que nos han seguido en los últimos meses, nos hemos conocido literalmente así. Entonces, algún día podríamos estar haciendo videos juntos y o no solo videos, otras cosas, ¿no? Un día Ivonne me invitó, me dijo, oye, ¿quieres hacer videos, hablar de tus libros? Dije, sí, y después me dijo, mira, yo tengo una idea de restaurante al ser. Le digo, pues invítame, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Entonces ya, esta es mi colaboración a Restaurando al Ser. Ahora, Restaurando al Ser es como la idea principal, pero hay muchas cosas que están incluidas en Restaurando al Ser. Vamos a llamarlos como una organización y hay muchos eventos y estos videos son como una parte de esos eventos de la organización de Restaurando al Ser. Bueno, ya nos Así vamos ahora es. sí. Nos vamos. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar, por seguirnos, por compartir y pues por juntar energías. Gracias, gracias. Bendiciones a todos.